Muy bien, pues buenos días a todos. El día de hoy, bueno, todavía estamos en el módulo de gerontología y el día de hoy toca hablar sobre algunas teorías sociológicas del envejecimiento. Ya el día de ayer se vio desde un punto biológico, cuáles son algunos cambios en el envejecimiento en los aparatos y sistemas. Sin embargo, el envejecimiento pues no es visto solamente como un cambio pues a nivel biológico o clínico, sino que también involucra otras esferas en lo biológico, en lo psicológico, en lo social, y por eso es importante que pues veamos un poco acerca de estos temas. Y para comenzar, pues tendría que hablar brevemente de los conceptos de sociología y gerontología, que la sociología pues se entiende como el estudio de las relaciones que tiene un individuo con la sociedad, es decir, las relaciones sociales que se producen dentro de una población en específico. Y tomando en cuenta la gerontología como la ciencia encargada del estudio del envejecimiento, podemos tomar en cuenta la sociogerontología como el estudio de la sociedad o las relaciones sociales que hay entre los individuos que envejecen y su entorno, es decir, pues una sociedad como tal. Y con respecto a este tema, pues no solamente la sociogerontología se va a encargar de ver los factores biológicos que hay en el envejecimiento, sino también en un ámbito clínico y sobre todo también en un ámbito psicológico y sociológico. Y no solamente limitado a eso, sino también en el campo de lo legal, de lo económico y lo político. ¿Qué utilidad tiene esto? Pues que finalmente, al ser una población que está siendo envejecida, es decir, que estamos con una transición demográfica importante y que se prevé que en algunos años, pues, una buena proporción de la población sea adulto mayor, pues es importante tomar en cuenta todos esos aspectos, porque finalmente, eh, pues la sociedad como un todo, pues tendremos que hacer algunos cambios a nivel legal, tendremos que valorar las repercusiones económicas y políticas de tener una población envejecida. Entonces, también a partir de esto se genera un concepto que es el envejecimiento social, que pues está relacionado con todos estos cambios que finalmente van a tener un impacto importante sobre nuestra población y no solamente en la población adulto mayor, sino que finalmente esto repercute en toda la población. ¿Por qué? Porque finalmente el adulto mayor pues toma un papel importante en la población, a pesar de los roles que van cambiando con el tiempo, finalmente pues representan una buena proporción de la población y van a requerir cuidados especiales y finalmente sin en este tiempo pues no identificamos todos esos puntos donde habría que tener intervenciones. En algunos años, el tener una población envejecida podría repercutir de forma pues negativa. Entonces, la idea aquí es tomar ciertas intervenciones mientras estamos a tiempo las, eh, para que haya un envejecimiento saludable y estas implicaciones a nivel poblacional, es decir, a nivel de México, a nivel mundial, pues no tenga una repercusión negativa, sino que podamos eh, hacer lo más positivo posible del envejecimiento. Entonces, estos cambios a nivel mundial, no solamente en México con respecto al envejecimiento, van a estar dados principalmente por la transición demográfica que se ha dado desde hace más de 30 años. Esto ha provocado que las poblaciones sean cada vez más envejecidas y esto podríamos pues acuñarlo o decir que está relacionado con algunos cambios en cuanto a la población. Por ejemplo, eh, si vemos esta gráfica. No ha avanzado tu pantalla, se quedó solo en la primera. Chico, ¿qué pasó ahí? Ya avanzó.
¿Ya avanzó? Ok. Ya, Estamos en el mapa, ¿verdad? De México. sí, sí, ahí Ok, estás. sale. Entonces, aquí como les mostraba, les muestro en este primer recuadro, pues es un cuadro donde nos muestra la esperanza de vida a través de las décadas. Y aquí la primera que viene representada es en los años 60, en 1960, como la esperanza de vida, al menos en México, era alrededor de los 60 años. Y si la comparamos con otras poblaciones como Estados Unidos o Brasil, pues ha tenido un comportamiento similar, sin embargo, inclusive más agudo en el caso de México. Y para el 2017, que son los últimos datos oficiales que tenemos sobre la esperanza de vida en México, ronda aproximadamente a los 95 años. Entonces hay una tendencia de que obviamente al haber mayor tecnología, haber pues mayores avances científicos, pues logramos que también la población pues tenga pues una mayor esperanza de vida. Y también hay otros cambios, por ejemplo, la tasa de natalidad o la tasa de fertilidad, pues también se ha visto envuelta en algunos cambios. Por ejemplo, en México, también en el año de 1960, aproximadamente por cada mujer se tenían 4 hijos. Y esto ha cambiado a través del tiempo, tanto que en el 2017 se tiene que hay una tasa de aproximadamente 2.1 hijos por mujer. Entonces, al modificarse también la tasa de natalidad, al tener la globalización cierto impacto sobre la población, pues no solamente en México, sino en el mundo, y siendo que la globalización ha pues digamos que repercutido en una forma pues desigual, porque finalmente eh, aquí en México esta aceleración en el envejecimiento de la población, si es algo muy rápido, pues finalmente tiene repercusiones sociales y económicas. Por ejemplo, podríamos mencionar en cuanto a las repercusiones económicas, que pues han habido ciertos cambios a nivel político o legal, que finalmente a las poblaciones más jóvenes deja con cambios importantes en cuanto a las políticas de las pensiones, y finalmente esto afecta a la población porque hay una disminución en la población económicamente activa, que finalmente va a repercutir en todos los ámbitos, tanto en la recaudación de impuestos, en pues finalmente en el, en el devenir de, pues, de toda la población. Finalmente sabemos que nosotros pues ya no tendremos una política igual de pensiones que como lo tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos, y ahora está basado en un sistema de afores que finalmente pues es un poco más complicado para nosotros, o no tan fácil como era antes, ¿verdad? De tener una jubilación, de tener una pensión segura, y ahora cada vez pues el panorama es más difícil tanto en los ámbitos sociales y económicos. Ahora, si nosotros vemos una pirámide poblacional, pues también estamos completamente de acuerdo que desde 1980 que se han venido estos cambios en la transición demográfica, ha, ha visto, sí se cambió la diapositiva, sí, ¿verdad? Ok. Se ha visto como previamente el ancho de la población era en población joven, de menos de 30 años. Y para el 2015 ya la población, el ancho de la población pues se va haciendo hacia la madurez, es decir, ya, ya las personas entre 30 y 60 años pues están aumentando en su número, y se prevé que para el año 2050 esa pirámide poblacional tenga su ancho representado en la edad adulta y con los adultos mayores. Entonces esto finalmente va a tener una repercusión a nivel mundial, ya que se espera que en el año 2050 aproximadamente una quinta parte de la población sea mayor de 60 años. Les comento que estos cambios en la población y la globalización pues ha tenido un impacto desigual, porque por ejemplo las poblaciones europeas pues han tenido una transición mucho más lenta hacia una población envejecida.
Y si a esto le añadimos que pues obviamente hay otro nivel socioeconómico, pues digamos que podríamos decir que les ha permitido pues sobrellevar estos cambios hasta cierto punto, pero si lo comparemos con países en desarrollo como América Latina, pues obviamente el impacto es mucho mayor porque al tener una población envejecida en un periodo mucho más corto de tiempo, pues no da tiempo a las políticas o a los cambios o a las adaptaciones que finalmente el sistema o la sociedad debe de tener para asegurar un envejecimiento saludable con políticas adecuadas y con todos los recursos para que finalmente esta población, que va a ser una buena proporción de nuestra población, pues tenga esa seguridad de que tendrá todos estos medios para tener un envejecimiento saludable. Ahora, tenemos que reconocer el envejecimiento como un proceso dinámico, no solamente en el ámbito biológico, sino también en el ámbito social y cultural. Entonces, partiendo de estos conceptos y sobre todo partiendo del área de la psicología y de la sociología, se han intentado desde los años 60 aproximadamente crear ciertas teorías sociales del envejecimiento, es decir, tratar de explicar cómo el individuo envejecido pues interactúa con la sociedad y cómo esta sociedad repercute en el envejecimiento y también qué actitudes deberíamos de estar tomando en el contexto de estas teorías para lograr un envejecimiento saludable. Entonces les voy a hablar acerca de algunas de estas teorías y al final eh, prácticamente dentro de la conclusión, pues hablaremos también sobre las actitudes que deberíamos de tomar con respecto al envejecimiento. Esto incluye el desmentir ciertos mitos y creencias con respecto al envejecimiento que finalmente pues repercuten pues en el sentir comunitario sobre el envejecimiento y finalmente repercute de forma negativa, ya que inclusive se deja de ver al viejo o al paciente o al envejecido, pues como una persona y se empieza a quitarle pues su integridad, su humanidad, ya que obviamente se van perdiendo ciertas, pues la autonomía y finalmente el paciente adulto mayor pues puede estar perdiendo independencia. Entonces esto finalmente puede pues traer muchas consecuencias para esta población envejecida si es que no desmentimos estos mitos. Ahora, el primero de ellos y de los más antiguos, por así decirlo, que fue uno de los primeros que se describió en el año de 1961 por Cummings y Henry, es la teoría de la desvinculación o disarrangement, que también en alguna otra bibliografía se le conoce como teoría del retraimiento y teoría del desapego. Aquí se estudió cierta población y se observó cómo los individuos estudiados en edad madura, con el paso de los años, iban reduciendo su número de actividades, limitando los contactos sociales. Entendía el envejecimiento, esta teoría entendía el envejecimiento como un proceso inevitable que va acompañado de una disminución gradual del interés por las actividades y de los acontecimientos sociales de su entorno. Es decir, que el paciente al envejecer, pues empezaba a retraerse, a desapegarse de la sociedad, ya que estaban limitando estos contactos sociales y lo veía como una forma natural del envejecimiento. Y dentro de sus postulados, que son 9, hay unos principales. Aquí en esta teoría, pues primero se acepta que el individuo que envejece acepta e inclusive llega a desear una disminución en la interacción. Es decir, supone que el paciente que empieza a envejecer, pues ya no tiene pues deseos de interactuar con su sociedad, es decir, con su entorno. El segundo postulado dice que la desconexión es gradual y es funcional para la sociedad, que de otro modo se enfrentaría a una ruptura por la retirada repentina de sus miembros. Entonces, este postulado pues acepta que finalmente la sociedad se ve beneficiada por esta retirada paulatina de las personas envejecidas de su entorno y
por ejemplo, pues darle continuidad a los roles previamente establecidos en la sociedad para que finalmente se agreguen los más jóvenes a los roles que previamente tenían los pacientes viejos y que pues esto finalmente funciona para la sociedad. La tercera es que la sociedad se aleja de la persona que envejece en la misma medida en la que la persona se aleja de la sociedad, es decir, que eh, hay una reciprocidad en este alejamiento, tanto el individuo de la sociedad como la sociedad del individuo. Y el proceso se rige de forma normativamente y en cierto sentido es acordado por todos los involucrados. Entonces, es algo que se da de forma, como algo que se da de forma natural, sin que haya alguien que te diga, al tal edad te retiras y entra alguien más joven, sino que es algo que se va dando de forma muy natural. El último de los más importantes es que es un proceso inevitable como universal. Todos los sistemas sociales, si quisieran mantener un equilibrio exitoso, necesariamente tendrían que desvincular a los ancianos. La desconexión se consideraba un requisito previo para la estabilidad social y las personas mayores podrían liberarse de la expectativa social de que trabajan y son productivos. Es decir, quitarse esa carga de decir, pues yo era productivo en esta sociedad y por lo tanto me desarraigo, me desapego para que pues ya no sentir esa carga y es una parte pues inevitable en esta dinámica en la sociedad. Entonces, así, esos son los principales postulados de esta teoría. Y aquí, pues como les comento, dicen que pues en forma natural, pues ambas partes se ven beneficiadas, tanto el anciano que envejece como la sociedad, ya que, por ejemplo, el anciano tiene un alejamiento de las interacciones sociales, empieza el desinterés por la vida de los demás, hay una reducción de los compromisos sociales, y empieza a haber un interés principal centrado en sí mismo, en su mundo interior y en sus circunstancias personales. En tanto, la sociedad pues promueve también este alejamiento, ya que hay un cese de actividades laborales y hay una pérdida del rol social o familiar. Entonces, finalmente, la sociedad acepta ese desarraigo de los adultos mayores o del paciente que envejece y finalmente le va quitando estos roles o actividades sociales que previamente estaban establecidas. Ahora, hay beneficios para ambos, tanto en el adulto mayor como en la sociedad, ya que la persona anciana primero no se va a ver sometida a situaciones de difícil solución, que obviamente al no encontrar una respuesta le provocaría sentimientos de incapacidad o de angustia. Se libera de compromisos y de obligaciones sociales que requieren una vida activa. También, a merced de esta actitud de distanciamiento de los que van envejeciendo, se facilita la entrada a la vida social y económica de las generaciones más jóvenes. Es decir, eh, para que haya cabida de los más jóvenes, finalmente se requiere que una generación, la que va envejeciendo, pues se vaya retirando para dar cabida a estas nuevas generaciones. Y igualmente, pues librarlas de estos compromisos sociales para los adultos mayores. Ahora, la desvinculación del individuo y la sociedad y su tendencia al aislamiento es un proceso normal del envejecimiento. Esto es lo que dice la teoría, ¿no? Es decir, que siempre va a haber una tendencia al aislamiento como una parte normal del envejecimiento. Y tomando en cuenta esta teoría, pues la actitud que se aconseja para favorecer un buen envejecimiento es finalmente promover la retirada progresiva de las actividades sociales que el individuo venía realizando. Es decir, que poco a poco se vayan retirando estas actividades y no de golpe para que finalmente pues, el individuo pueda adaptarse a que ya no tiene esas mismas capacidades y que ya pues se encuentra desarraigado de esa sociedad. Sin embargo, también hay unos detractores. Por ejemplo, en el año de 1968, Harvey Horst, que era un químico y físico estadounidense que pues, tuvo muchos estudios con respecto al envejecimiento, dijo que una forma posible de envejecer, que esta teoría del desarraigo es una forma posible de envejecer y que afectaría a unos individuos de distinta manera, pero que nunca en la totalidad. Es decir, Harvey Horst dijo que esta teoría pues podría efectuarse en algunos
adultos mayores, sin embargo, no es una forma de envejecer que es para todos. Dijo que, bueno, estos detractores, pues más que nada mencionan que hay diferentes tipos de sujetos, tanto unos sujetos pasivos y dependientes de sus entornos, como también sujetos no integrados con escasas capacidades personales de relación. Entonces, tanto existen individuos pasivos como individuos cargados de energía que promueven interacciones positivas con el medio. Y a partir de estos detractores, pues finalmente se formaron otras teorías, por ejemplo, la teoría de la actividad, que pues sí cree que si se promueven interacciones positivas en el adulto mayor, en el paciente que está envejeciendo, pues finalmente se promueve un envejecimiento saludable y que hay tanto pacientes que van a envejecer con esta pasividad, es decir, con el entendido de que finalmente serán desarrollados de la sociedad, que van de un rol activo, van a tomar un rol pasivo y que finalmente pues no se van a integrar ya con la sociedad. Y otros que sí, que en el envejecimiento se va a integrar la actividad como una parte central de un envejecimiento saludable. Ahora, una disminución selectiva de actividades mantendría aquellas actividades que más reportan al individuo aspectos positivos para su satisfacción personal. Es decir, que en el envejecimiento los individuos empiezan a a desvincularse de ciertas sociedades y actividades, pero que finalmente conservan algunas actividades que le van a dar satisfacción personal. Es decir, como una teoría de una desvinculación con una vinculación selectiva. Es decir, va a tener va a mantener afinidad con ciertas actividades que le van a mantener esta satisfacción personal. Ya con estas aseveraciones de Havinghurst en los años 70, pues ya Cummings, que había hecho pues, la primera teoría del desarraigo, pues ya dijo que cambió un poquito esta teoría, comentando que existe una gran variedad de estilos de vida individuales en la vejez, es decir, dando cabida a que pues no todos los ancianos envejecen iguales, sino que hay formas diferentes de envejecimiento en el ámbito social. Y también, por ejemplo, Capi en el 88 dijo que dentro de un entorno favorecedor de las relaciones sociales, un grupo importante de residentes prefieren el mantenimiento de sus actividades más que su aislamiento. Este estudio lo hizo con pacientes que se encontraban pues en un asilo, que se encontraban institucionalizados, y se dio cuenta que si mantener un ambiente estimulante, finalmente ellos preferirían más actividades que el aislamiento. Esto contrario a la teoría de Cummings de que finalmente todos los ancianos pues iban a desear este aislamiento y desarraigo de la sociedad. Ahora, como les comento, esto dio cabida a la teoría de la actividad, igual desarrollada por Robert Havinghurst en los años 70. Y bueno, esta es la carátula del estudio que él presentó. Finalmente, en este estudio, donde se dio pie a la teoría de la actividad, Havinghurst pues estudió una población en Kansas, en Estados Unidos, porque querían pues más que nada saber cuáles eran las cosas que motivaban a una población a seguir haciendo sus actividades. Entonces aquí pues se dio cuenta que el proceso del envejecimiento de las personas era más satisfactorio cuando más actividades realizaba el individuo. Aquí finalmente con esa teoría hizo una especie de acuerdo con los fundamentos de la otra teoría de la actividad, es decir, de la teoría del desarraigo. Es decir, la separación y retiro a una vida reposada, que es lo que nos menciona la teoría del desarraigo, y mantener una actividad unida a la satisfacción personal para buscar el envejecimiento saludable. Y concluyó que ni una ni otra es concluyente para demostrar que toda causística asociada entre el estilo de vida y el envejecimiento satisfactorio, porque había variaciones en cuanto a la población, es decir, no todos envejecían igual.
Y en el 63, Maddox postuló que en personas ancianas su satisfacción estaba directamente relacionada con su nivel de actividad. Entonces, finalmente, en cuanto a estas dos teorías, pues hubo algunos que pensaban que finalmente algunos se beneficiarían del aislamiento y otros de mantener una vida activa, y que eran dos formas diferentes de envejecer. Ahora, pueden existir, hay, en cuanto a estas teorías, pues obviamente la primera, que es la teoría del desarraigo, pues postula que la separación pues es necesaria y es una parte natural del envejecimiento, y la otra postula que más bien una integración con la sociedad pues permite un envejecimiento saludable. Y finalmente sabemos que pueden existir personas adultas mayores que están desligados de sus actividades, pero que mantienen una interacción social que les reporta una vejez satisfactoria, es decir, que finalmente mantienen algunas actividades que les hacen sentir una satisfacción personal que sirve de motivación y que finalmente les provee de un envejecimiento saludable. Por lo tanto, la desvinculación podría ser inadecuada para unos, pero para otros es una respuesta adaptativa. Es decir, los pacientes que, por ejemplo, no tienen una adecuada red social, eh, que no tienen un lugar donde se sientan estimulados, donde haya interacción con la sociedad, finalmente el aislamiento va a ser una respuesta adaptativa porque finalmente se centrará en sus propios propósitos, en sus propias, en sus deseos personales, y finalmente va a ser una respuesta al estrés que le generarán estos cambios. Entonces, es decir, es una forma de adaptarse. La siguiente teoría, de las más relevantes, es la teoría del apego. Eh, Aquí el apego finalmente, primeramente se tiene que definir como un vínculo afectivo muy fuerte con situaciones, estados, signos y finalmente objetos que le proveen satisfacción. Estos objetos pueden ser personas, una entidad o un ideal. Entonces, el apego pues es el vínculo fuerte que puede generar un paciente en el envejecimiento, y Bianchi en el 92 pues postula que hay diferentes fases del apego, que, que hay un apego primario en el momento de la niñez, donde este apego, es decir, la generación de este vínculo afectivo fuerte, tiene una función dinámica en impulsar la construcción de la vida psíquica y afectiva, es decir, darle pues valor a su vida, ¿no? En el caso del niño, al tener apegos tanto a diferentes cosas, a un alimento, al biberón, a la mamá, al papá, finalmente esto, pues, el objetivo es construir, y finalmente esto va a estar evolucionando a, a, a que en la vida adulta haya un momento de apego sustituible, es decir, esto es propio de la vida adulta, y en la que se aprende que un vínculo o una relación pueden transformarse y un objeto puede sustituirse, de manera que el apego a los objetos ideales, a personas o ideales, se concibe como relativo. Es decir, por ejemplo, en las relaciones interpersonales, durante alguna etapa de la vida en la adultez podemos tener apego a cierta persona, y finalmente si no cumple con nuestras expectativas o hay algún cambio en la relación, se puede desapegar y apegarse a otra cosa, ¿sí? Y finalmente, en esta teoría, pues dice que en el momento del envejecimiento ya hay un momento del retorno del apego, es decir, el problema comienza cuando las sustituciones de objetos o personas no se encuentran o no es más fácil. Es decir, por ejemplo, un adulto mayor que pierde a su compañera de vida en el momento de la viudez, pues ya no es fácil que encuentre a alguien más para sustituirlo. Es decir, generan ciertos apegos que ya no son fácilmente sustituibles, y también si a esto le agregamos que la perspectiva del fin de la vida se coloca dentro de un horizonte cercano, pues encontramos que hay un momento del retorno del apego. Finalmente, el apego en esta parte de la vida, pues va a regresar a como fue en la niñez, que va a ser un impulsor de la vida psíquica y afectiva del paciente. Entonces, estos cambios en la vejez podrían constituir que el paciente o que el paciente, que la persona que está envejeciendo, al ya no tener esos apegos, pues puedan empezar algunos problemas como depresión,
que finalmente pues le afecten en su salud o en su desenvolvimiento con la sociedad. Ahora, en la persona senescente el apego primario constituye una fuente de energía y vitalidad importante. Entonces, obviamente, con esta teoría del apego se hacen las siguientes hipótesis, que el envejecimiento es un proceso dinámico donde el apego actúa como modulador y es un atributo del buen envejecer, es decir, no es malo tener apegos. Sin embargo, también el apego como un vínculo afectivo facilita la satisfacción de necesidades y deseos de las personas mayores, que obviamente al contar con, al dificultarse la sustitución de estos apegos, podría pues afectar de forma negativa a la socialización del paciente. Y entonces aquí podríamos entrar a las diferentes, a cómo esta teoría podría relacionarse con otras teorías, como la del desarraigo, donde obviamente al verse pues amenazada su estabilidad emocional, psíquica, podría empezarse con el aislamiento y otras conductas, ¿no?, que podría tener el paciente envejecido que podrían afectar de forma negativa en su vida. La siguiente teoría es la teoría de los roles. Para empezar, pues tendríamos que definir, bueno, tomar en cuenta estos conceptos del rol y la socialización. La socialización pues sería pues la relación que tiene el individuo con todo lo que le rodea, ¿verdad?, que son pues la sociedad. Y el rol viene siendo ciertas actividades, son ciertas actividades que son, digamos que predefinidas por la sociedad y finalmente que van a estar cambiando con el devenir de los años. Es decir, por ejemplo, en la niñez, pues nosotros teníamos el rol de ser niño, el rol de estudiante, el rol de adolescente, donde todavía dependíamos de los demás, de nuestros papás. Después viene la edad adulta, donde el rol, pues, puede ser el rol de, ¿cómo se llama? Pues el que da el dinero en la casa, ¿no? El que es el proveedor, ¿sí? Y finalmente, en la vejez, pues cambian los roles. Dentro de la sociedad, finalmente, la familia, la ocupación y también inclusive los medios de comunicación son ciertos factores que influyen en la formulación de los roles. Es decir, dependiendo del tipo de familia, son los roles que van a estar definidos y que van a estar pues, prácticamente impuestos por la familia. También la ocupación, por ejemplo, en las sociedades donde el rol es son sociedades paternalistas o patriarcales, pues obviamente el rol del hombre viene siendo el del proveedor, el rol de la mujer es el ser de la madre, el tener solamente un rol a nivel afectivo y en labores de la casa. Sin embargo, esto obviamente ha venido cambiando a través del tiempo, pero finalmente van a seguir influyendo sobre los roles. Y obviamente al llegar a la vejez, estos roles, por ejemplo, el rol de ser el papá, de ser el proveedor, de ser la mamá que cuidaba a los niños, pues obviamente con la disminución de las capacidades o los cambios en la independencia, pues cambian de tener estos roles a ya no tenerlos. También los medios de comunicación influyen sobre estos roles y van a estar cambiando de acuerdo con las etapas de su desarrollo cronológico. Aquí los papeles que la sociedad va asignando y la responsabilidad exigida para su cumplimiento se van a modificar a lo largo del proceso de evolución de la vida, es decir, ya a un adulto mayor pues ya no se le va a exigir que sea el proveedor, aunque los hemos visto en algunas ocasiones, ¿verdad? Pero de forma regular pues son roles que ya nos exigen. Con la entrada de la jubilación se produce una pérdida progresiva de los roles sociales, se reduce el papel de las personas mayores en la sociedad hasta quedar desposeído de roles, sin lugar y sin estatus. Es decir, pasan a ocupar un rol de inactividad, de pasividad e irrelevancia social. A esto le conocemos como la desaparición social del anciano.
Entonces, para que haya una adaptación positiva en el envejecimiento, esta adaptación estaría condicionada por la aceptación de esta pérdida de los papeles en la sociedad, o sea, la pérdida del rol que previamente se tenía en la sociedad. Si hay una adaptación positiva, se producirá mayor satisfacción en cuanto a la vejez cuando más adaptado esté el individuo a estos cambios de roles. Es por eso importante que, bueno, en cuanto a la actitud que deberíamos de tomar con respecto a esta teoría, es que podamos promover una adaptación, es decir, que con la jubilación pues no signifique el fin del mundo, que sabemos que a veces la jubilación puede traer depresión, pues cambios en el estado de ánimo, porque finalmente a veces son cambios para algunos muy bruscos, que si hubiera habido una adaptación desde antes del momento de la jubilación, pues obviamente hubiera sido mucho más fácil al llegar a este momento post-jubilación para obviamente adquirir otros roles, otras posiciones en la sociedad. Esto cambia porque estas teorías están enfocadas a la población occidental, pero por ejemplo en otras poblaciones como las poblaciones norafricanas, el rol del mayor, del anciano, pues sigue siendo muy diferente y sigue siendo muy patriarcal. Es decir, todavía hasta el final de la vida tienen roles diferentes, pero sabemos que en nuestra población occidental, pues esto cambia, ya que al momento de la jubilación pues cambian todos esos roles y muchas veces se segrega de forma natural pues al adulto mayor. También existe la teoría de la continuidad, que es una teoría que está relacionada también con la teoría de la actividad que previamente mencioné. Recordemos que la teoría de la actividad mencionaba que mientras más activos se mantenían los adultos mayores, era un envejecimiento más saludable. Entonces, aquí esta teoría concibe a la vejez como una prolongación de las etapas evolutivas anteriores y el comportamiento de una persona en este momento estaría condicionado por las habilidades desarrolladas previamente. Es decir, que los hábitos, estilos de vida y la manera de ser y comportarse que se adquirieron y inclusive las habilidades que se adquirieron durante la vida de joven y de adulto maduro, finalmente van a repercutir en la vejez, ya que esto va a repercutir sobre la capacidad de respuesta, la adaptación a procesos nuevos y al estilo de vida. Aquí se dice que se mantiene la capacidad para crear o sobreponerse a experiencias adversas provenientes de distintos ámbitos que lo rodean, de la salud, lo social y lo psicológico, y que el mantenimiento de las actividades desarrolladas en la edad madura o la adquisición de otras nuevas se convierte en una garantía para tener una vejez exitosa. Es decir, si durante jóvenes nos mantuvimos activos, hicimos ejercicios, nos mantuvimos activos en la sociedad, en interactuar con la sociedad, finalmente al llegar a la vejez, esto nos podría garantizar una vejez exitosa, ya que al momento de mantenernos pues activos, a pesar de que ya no podemos realizar actividades que previamente se realizaban, se pueden adquirir otras de forma exitosa, es decir, otros hobbies, otras actividades que previamente no se tenían, pero que finalmente dan sentido, validan la actividad del anciano y que generan una satisfacción personal y que nos conlleva una vejez exitosa. También las personas que después de su retiro laboral mantienen una actividad, deben de mantener su actividad el mayor tiempo posible. Esto estipulado por Maddox en 1997. El Maddox fue un investigador que se dio cuenta que las personas que eran exitosas después de los 65 años, es decir, que mantenían un cargo público, que tenían una participación activa en la sociedad, era porque había habido una continuidad de lo que habían formado en su vida joven. Pues ejemplos de ellos, pues no es como que los conozca mucho, pero por ejemplo, Vladimir Putin y Biden, que son, Putin tiene 68 años y Biden tiene 78, es decir, o sea, son ya adultos mayores, pero generan cierta actividad seguramente porque fueron
pues muy activos durante toda su vida, ¿no? Entonces, esta teoría de la continuidad, pues es clara, ¿no? Si mantuvimos una actividad durante la vida joven, durante la vejez se mantendrá, se continuará con esta actividad y nos podría asegurar una vejez exitosa. Ahora, con respecto con lo que tenemos aquí de estas teorías del envejecimiento, pues también hay ciertos mitos sobre el envejecimiento, es decir, ideas, mitos, también estereotipos, es decir, ideas preconcebidas sobre cómo se ve el envejecimiento y que finalmente estos mitos afectan la cultura y potencial de generar un envejecimiento sano y vigoroso. Hay que recordar que el envejecimiento es un proceso biológico, social y cultural. Y muchas veces, al no contar con información suficiente sobre los cambios biológicos, sobre los cambios sociales y culturales que hay el envejecimiento, generan cierta pues aversión o desconocimiento de poblaciones más jóvenes, inclusive de desconocimiento de profesionales de la salud que generan estas ideas preconcebidas, mal concebidas y mitos y creencias eh, negativas o que están, o creencias que finalmente no van con el envejecimiento, que podrían afectar sobre el envejecimiento, porque finalmente sabemos que como va avanzando la edad, también va disminuyendo también la independencia y finalmente los profesionales de la salud, la familia, van a tener un papel importante en el envejecimiento de las personas, su familia, su rol, su red social. Dentro de estos mitos del envejecimiento, la literatura, bueno, aquí solamente menciona algunos. Yo creo que durante todo el curso que tendremos durante el año, cuando veamos temas específicos, nos daremos cuenta que hay muchísimos mitos con respecto al envejecimiento. Es decir, si nosotros nos vamos, por ejemplo, al tema de depresión, eh, ya es como una patología, bueno, sabemos que no es normal tener un anciano deprimido, pero por ejemplo, para la mayoría de la población, si nosotros vamos y les preguntamos, muchos nos van a decir, no, pues es que es normal que, que el abuelito se aísle, que esté triste, porque pues, tuvo un duelo hace 20 años, que falleció su esposa, está triste y es normal. Y son ese tipo de mitos que vamos a estar desmintiendo pues a lo largo de este curso. Dentro de estos mitos que solamente están centrados en el envejecimiento como tal, por ejemplo, está el mito de que el envejecimiento inicia a los 65 años, de que el envejecimiento es una enfermedad, que el envejecimiento siempre supone un deterioro mental, que los ancianos son un grupo homogéneo en términos de su declive fisiológico en el tiempo, es decir, que son iguales, que la gente vieja suele ser pobre, que los ancianos son impotentes, que nada se puede hacer para modificar el envejecimiento, que los viejos del futuro tendrán los mismos problemas de los viejos de hoy. Y sabemos que esto no es cierto, que la verdad es otra. Primero, por ejemplo, la buena salud en edades tempranas es importante como precursor de la buena salud en la vejez. Esto teniendo como está relacionado también con esta teoría de la continuidad y de la actividad. También la calidad de vida va a depender de factores biomédicos, socioeconómicos y culturales. Es decir, que no es un grupo homogéneo la población envejecida, sino que encontramos adultos pues, robustos, adultos mayores frágiles, es decir, que han tenido ciertos factores biomédicos, socioeconómicos y culturales que han repercutido en su forma de envejecer. También las actitudes prevalentes sobre el envejecimiento y las imágenes negativas de los ancianos se pueden cambiar a través de la educación. Entonces, sí, la educación finalmente que nosotros ejerzamos, que podamos transmitir a los demás, podría ayudarnos a combatir estas imágenes negativas sobre el envejecimiento. Ahora, con respecto a estas creencias, actitudes y percepciones sobre el envejecimiento, las creencias pues van a ser todas esas ideas a veces preconcebidas o que se han pasado a lo largo del tiempo que no representan la realidad del envejecimiento. Y las percepciones es
lo que perciba la gente con respecto al envejecimiento. Es decir, algunos le tienen temor, algunos le tienen aversión al envejecimiento, y las actitudes son las actitudes que estamos tomando con respecto al envejecimiento. Todo esto va a repercutir sobre el envejecimiento, ya que nos podría llevar ya que sabemos que hay una vejez con decadencia y dependencia, y también hay un envejecimiento saludable. Entonces, aquí la labor sería transmitir el conocimiento pues a la población en general y a los profesionales de la salud con respecto al envejecimiento, para pues lograr el cometido, que es un envejecimiento saludable. Como conclusión, con respecto a estas teorías del envejecimiento en el ámbito social que parten de la sociología y la psicología, pues se sabe que ninguna teoría tiene un cuerpo conceptual suficiente para explicar la multicausalidad del envejecimiento y las condicionantes para tener una vejez satisfactoria en todas las personas. Como les había comentado, la teoría del desarrollo de la actividad, pues tal vez para algunas personas sí pueda tener efecto, sobre todo los pacientes que no tienen una red de apoyo, que no tienen un estímulo social ni afectivo. Entonces es esperado que esta persona al momento de envejecer tenga un aislamiento como una parte de una adaptación pues finalmente a una sociedad hostil o a un entorno hostil al que tiene que sobrevivir. También el proceso del envejecimiento debe ser pensado desde la individualidad de la persona que envejece, ya que no existe un patrón o prototipo de vejez. También de esta manera puede afirmarse que cada persona envejece y muere como ha vivido. Y con respecto a la educación en torno al envejecimiento, si se actúa de la mano de la educación, se pueden disipar mitos, creencias y finalmente fomentar actitudes que promuevan un envejecimiento saludable. Dice un viejo proverbio de Neocolo que el caballo del hombre joven es rápido, pero no conoce el camino, y el anciano anda lento porque es el que traza el sendero. Entonces, pues gracias por escucharme, y con eso terminamos esto de las teorías sociológicas del envejecimiento.